Bien, estamos de regreso, continuamos haciendo Tiempos Violentos y ahora sí ya los saludo con toda propiedad. Estuvieron muy atentos a la conversación con el alcalde de Arica. Mauricio Daza, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de acá de Tiempos Violentos. Vamos a hablar no solamente de lo que se conversó con el alcalde de Arica, también vamos a hablar acerca de esta reforma del sistema de inteligencia de Estado. ¿Qué pasa con esta acusación? Más que acusación constitucional, es menos, sí. Interpelación a la ministra Toá por estas materias de seguridad. ¿En qué consiste? ¿Tiene algún sentido de eso? Y mucho más vamos a hablar con este panel extendido hoy día acá en Tiempos Violentos. Le voy a ofrecer 10 segundos a cada uno de nuestros invitados que yo ya había presentado anteriormente para que, no sé, recojan algunas de las impresiones del alcalde de Arica, de la situación que se está viendo con la frontera, de lo que está pasando respecto a este potencial corredor humanitario. Comienzo con quien fuera diputado, fuera además secretario de la oficina a comienzos de los 90, don Marcelo Chirin. ¿Cómo está, Marcelo? 10 segundos para usted. Gracias. Creo que lo que nos ha relatado el alcalde de Arica evidencia lo desatenta que están nuestras instituciones sobre el curso de la evolución de los acontecimientos en nuestro país. Sí, buen punto. José Miguel Insulza, senador de Arica, hace 4 o 5 meses atrás me hizo ver que los aviones de Santiago a Arica iban llenos de haitianos, venezolanos, colombianos, que se iban yendo del país. Y además no se necesita subirse a los aviones para darse cuenta. Claro. En la frontera con Estados Unidos está lleno de niños chilenos cuyos padres eran de origen haitiano. Entonces uno se pregunta, ¿quién está atento a contextuar los hechos, a proyectarlo acerca de lo que está ocurriendo? Me gusta la mirada. Yo creo que lo vamos a conversar. Déficit ahí hay grande un déficit del Estado de Chile. Sí, perfecto. Unos 10 segundos extendidos con reflexión. Cuánticos. Con reflexión, sí. Bueno, está muy bien. Vamos a conversar con Marcelo en profundidad. Interesante. No hay problema, Marcelo. Primera vez en el programa, usted tiene carta un poco más libre, no hay problema. Gloria Requena, de la ONG Red Protege, que ha estado con nosotros en anteriores oportunidades, se maneja perfecto en estas líneas. Mire, 10 segundos, Gloria, para usted. Bueno, el concepto ya no es la inteligencia, sino que la desinteligencia. La Cancillería peruana no puede decir que este es un tema que no le compete, que es responsabilidad de Chile. En Perú existen más de 1 millón de migrantes y más del 80% son peruanos. Mire, no es cosa de desentenderse por parte de las autoridades peruanas. ¿Y qué dice Gonzalo Youssef, quien fuera además, quien es candidato a consejero, al igual que Marcelo, ¿cierto? Pero además fuera director de la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia. Gonzalo, 10 segundos para usted. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Lamentar, después de ver esas imágenes, el drama humanitario que se está viviendo. Yo creo que hay que partir por ello. Y segundo, entender que es un problema de Estado. Bien. Uy, Youssef, mejorándose. Está entrenado. Está entrenado, Marcelo. Las primeras veces que vino también le pasó un poco lo mismo, pero ya está hecho una máquina. ¿Qué le pareció las palabras del alcalde? Porque el alcalde, claro, trae en carne propia lo que vive la gente en el norte, o el alcalde de Colchane en su momento lo hizo muchísimo, pero él decía algo que me llamó la atención. Yo esto lo dije hace muchos años, lo dije el año pasado también, y ahora hace una alerta respecto a lo que puede pasar incluso este fin de semana largo. Y pareciera que en Santiago esas voces no resuenan, Marcelo. Sí, yo creo que lo que plantea el alcalde tiene un sentido de urgencia, porque como él propone, esto solo se podría resolver de manera razonablemente humanitaria y civilizada con este corredor que él propone. Claro. Pero eso supone que la Cancillería y los embajadores de Chile en Perú, Ecuador, Colombia, la propia Venezuela, o lo que quede de representación diplomática en Venezuela, ya deberían estar actuando en ese sentido y buscando acuerdos para resolver este drama humanitario. Y todas esas coordinaciones, Mauricio, son lentas, son difíciles de articular, sobre todo con un país como Venezuela, con el cual hay escasísima relación. Bueno, me gustaría complementar algo que dijo Gonzalo, ¿no? Él dijo esto es un problema de Estado, pero yo lo ampliaría, es un problema de estados. Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Y acá hay que ser pragmático, ¿no? Ya, está bien, uno le puede echar la culpa a Sebastián Piñera en la invitación de Cúcuta y estar en ese tipo de relato, pero la verdad que acá el problema es Venezuela, ¿no? Guste o no ese régimen. Es el que ha generado una diáspora de millones de venezolanos de distintos puntos del mundo y especialmente Latinoamérica. Sí. Y en ese sentido es necesario generar un esfuerzo. Yo creo que hay que entender que Chile por sí mismo no tiene la fuerza suficiente para poder plantear esto. Y necesitamos coordinarnos con Bolivia, con Perú,
con Ecuador, también se ha hablado de Colombia, pero también tenemos que empezar a gestionar las relaciones históricas que tenemos de buena vecindad con Argentina, con Brasil, para empezar a generar una presión en Venezuela y podamos implementar una solución que involucre que sean recibidos de manera eficaz, no real, los que son los migrantes venezolanos, ¿no? Que es uno de los núcleos de la crisis que estamos viviendo. Es que hay un punto, Gonzalo, porque el problema es un desafío continental. Eso te quería yo decir a propósito de esto de que es un problema de estados, quizás en nuestro continente donde perdimos esa capacidad de asociarnos como estados por razones políticas, también tenemos que aprender una lección. Los países tienen que tener relaciones diplomáticas no para ser amigos y que les gusten los gobiernos de uno y otro, tienen que tener relaciones diplomáticas justamente para resolver estos problemas de una manera más razonable y que provoquen el menor drama. Y respecto a lo que señalaba el alcalde, yo creo que hay dos cosas que me gustaría rescatar. Uno, el tema del centralismo. En efecto, estamos en un país en que si algo no pasa en la plaza de armas, no nos damos cuenta que están llegando los peruanos. Claro. Entonces, tenemos una manera atrasada de enfrentar estos problemas. Y el tema más importante, creo yo, es el tema de la frontera porosa. Él lo señaló con esas palabras, una frontera porosa. Mientras tú tengas una frontera del tipo que tenemos hoy en día, vamos a estar expuestos a no solo los problemas migratorios, que ya son lo suficientemente dramáticos, sino que como país somos un país más débil, porque somos permeables tanto al tráfico de armas, de drogas, de personas, de todo lo malo que entra por la frontera, y no tenemos capacidad tampoco de imponer nuestra ley, porque vamos a discutir seguramente respecto a la ley migratoria. ¿Qué sacamos con tener una ley migratoria si tú entras caminando y si te echan puedes volver a entrar caminando? Entonces yo creo que esos son los temas que me llaman la atención de lo que decía el alcalde. Yo no veo preparados a los gobiernos, a los estados sudamericanos para este desafío. O sea, Chile estaba acostumbrado a manejar la migración peruana en los 90, ¿cierto? Lo que decía Gonzalo, lo veíamos en la Plaza de Armas y sabíamos que la comunidad peruana era la más grande de las colonias, ¿cierto? Después vinieron quizás los argentinos de manera más masiva a partir de las crisis financieras o económicas que ha tenido ese país. Y luego Haití, ¿cierto? Los haitianos en los gobiernos de la presidenta Bachelet, y luego Venezuela, a partir de lo que sucedió en Cúcuta, que lo acentuó. Colombia también, pero el continente completo, no sé si está preparado los estados, Gloria, para poder articular una solución humanitaria. No sé si tenemos mira lo que te voy a decir, no sé si tenemos la cultura preparada para articularnos entre todos y resolver esto. La verdad que eso es un grave problema. Nosotros seguimos, si bien valoro muchísimo cómo ha puesto el centro el alcalde en la problemática, de volver a ponerle rostro a la migración, porque lo habíamos perdido, nos habíamos centrado en el tema delictual. Sí. Y eso hacía que hubiésemos perdido de ver quién está detrás de esa persona que emigra. No solamente hay personas que delinquen, sino situaciones humanas, niños, etcétera, situaciones muy dramáticas. Pero aquí tenemos un problema base, seguimos preocupados de lo urgente, que es ver cómo lo sacamos. Pero eso no resuelve el problema. Nosotros tenemos un problema base y eso lo tiene que entender nuestra Cancillería y el resto de las Cancillerías, que mientras no se resuelva el problema base que hoy día está viviendo Venezuela y inestabilidad, hoy día vamos a tener migrantes y esto no se va a resolver. Por lo tanto, es muy importante que nos dejemos de echar la culpa entre Cancillería, que Perú diga que este no es su problema, que es problema de Chile, o que nosotros hagamos la política de solo cerrar las fronteras y no entender que esto es un problema global. Aquí hay que centrarnos en buscar la solución. Y lamentablemente, como bien tú lo decías, nosotros no tenemos una cultura entre los estados, y menos este país, de tener una cultura de relación que permita esta sinergia. Claro. Hoy día no tenemos relaciones con Bolivia, por razones obvias, y tenemos una serie de dificultades. Lagos decía muy bien que no bastaba ser el mejor alumno, sino que también había que ser el mejor vecino, y parece que esa frase, vista hace mucho tiempo, hoy día tiene muchísima vigencia. Hace muchísimo eco las palabras del expresidente Ricardo Lagos. Claro, si en los 90 nos creíamos los jaguares de América, bueno, hoy día seamos jaguares liderando la solución, poniendo la solución sobre la mesa, además, estableciendo puentes con Perú. Sí, y además que también tenemos que entender la naturaleza profunda del problema, que es la que tú señalas, porque hay problemas migratorios, por ejemplo, entre Estados Unidos y México, que es una cuestión estructural. Sí. Siempre en Estados Unidos va a haber una oportunidad para todos los del sur del continente y eso va a ser un fenómeno que va a durar siempre. Hay otros casos como el de Siria, que empieza una guerra terrible y tú tienes de un día para otro 3, 4, 5 millones de personas presionando en la frontera. Yo no sé y no estoy muy claro cómo se ha hecho en el caso de Ucrania, que también han salido decenas de millones de personas, claro, pero parece que Europa tiene mayor capacidad de absorción o a lo menos no he visto a lo menos el drama humanitario. Pero
hay que entender esa naturaleza. Hoy en día, efectivamente, la pregunta es, bueno, ¿y la gente de Venezuela va a seguir saliendo ilimitadamente? ¿Y por qué esa gente va a ir a algún lado, digamos, y la tienen más difícil ir al norte? Claro. Entonces va a seguir bajando. Entonces yo creo que también es importante tener esa respuesta. Yo quiero poner un acento muy breve sobre algo que ya había dicho antes, que tiene que ver, hoy día tenemos contramigración hacia Perú tratando de regresar hacia Venezuela, pero no hay que olvidarse que hoy día Perú está sumido en una situación de inestabilidad gigantesca y tenemos 1 millón de venezolanos en la frontera, que si la situación de inestabilidad se profundiza hoy día en Perú, van a migrar y como Venezuela no es la opción, van a terminar migrando hacia Chile. No tenemos respuesta para eso. Sí. Y hoy día este diálogo infructuoso entre ambas cancillerías es un problema muy grande que hay que abordar. Claro, cuando las cancillerías no logran ponerse de acuerdo, esto termina siendo lo dijimos ayer y con muchísimo respeto, un pimponeo, un peloteo de seres humanos. No puede ser que lo que queramos es que se vayan, porque desde Perú lo están parando, y desde Perú lo que están haciendo que se vayan para el otro lado, porque no es problema de ellos. Es un diálogo de sordos, Mauricio. Claro, y esto no se arregla con la agenda legislativa, ¿no? Que se vende a los 4 vientos permanentemente, como si es que aquí no hubiese una solución real. Y ese es un tema que es muy importante. Y no solamente el tema de Perú, se está generando una crisis humanitaria muy importante y también tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? No importa el lado de la frontera en que ocurra, está ocurriendo ahora de una manera muy intensa al lado de Tacna, pero ojo, una situación muy evidente de este conflicto tiene que ver con la conducta de Bolivia, ¿no? Muchos extranjeros que no son bolivianos pasan, ¿no?, por la frontera de Chile con Bolivia y cuando son descubiertos, bueno, se tratan de reconducir, pero Bolivia no acepta sino a sus propios nacionales, claro, ¿no? Entonces, ese también es un problema de diálogo. Y yo creo que más una cuestión de cultura, ¿no? Tiene que ver, porque en el fondo es hacer un corredor humanitario, eso lo dijo el alcalde. Sí. Mira, establecer un corredor, ¿no? Que los buses vayan escoltados y que vayan al lugar de destino. Sí. Ahora, para eso lo que necesita es la voluntad, obviamente, de los países que están mandando, ¿no?, a esta inmigración a su lugar de origen y sobre todo del país de origen. Yo no veo que haya un esfuerzo para articular eso. No veo que Venezuela tampoco se pronuncie en ese ámbito. Entonces, ahora, ¿ustedes creen que Chile por sí mismo lo va a hacer? O sea, ¿Chile tiene la fuerza internacional por sí mismo para convencer a Venezuela y al resto de los países de generar ese corredor? Mi respuesta, en principio, es no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar, ¿no?, un esfuerzo para también tener aliados que sean estratégicos. Sí. Ahí puede ser Brasil, por ejemplo, ¿no? Esa tensión también se da en los países europeos a propósito de este fenómeno. Hay países que tienen políticas inmigratorias mucho más cerradas. No sé, me acuerdo de Hungría, por ejemplo, a propósito de la crisis siria, y otros países que tienen políticas menos cerradas, Italia, y se producen conflictos. Y entre medio está Grecia, entonces también el barco quiere llegar aquí, yo no lo recibo, y aunque se hayan muerto, no sé, 300 personas ahogadas, y el barco lo mando de Italia a España, ¿qué pasó? Hubo un barco lleno de migrantes que estuvo flotando en el Mediterráneo por casi 3 meses. Entonces, si los países de acuerdo, o sea, si los países europeos les cuesta ponerse de acuerdo en estos temas, obvio que aquí también los países terminan prefiriendo sus propios intereses, por decirlo de Pero alguien tiene que liderar ese esfuerzo, ese problema. Sí, exacto. Que sea difícil no quiere decir que no haya que hacerlo, digamos. Pero Marcelo, si no nos ponemos de acuerdo, esto va a terminar en campamentos gigantes en Arica, campamentos gigantes en Tacna, campamentos gigantes en Colchane y campamentos gigantes en Bolivia. Y ahí va, y se nos va a empezar a morir gente en el invierno, se nos va a empezar a morir gente deshidratada, por inanición, de frío, de lo que sea. Entonces, ¿estamos dispuestos a creer que somos un país en vías de desarrollo y a la vez que se nos muera gente ahí porque no fuimos capaces de articular ayuda humanitaria? Yo creo que esa es la punta que los países tienen que hacerse y los estados tienen que hacerse hoy día. Y articular, va a ir ayuda internacional, será la ONU, será Brasil, un país más poderoso, más grande en el continente. No sé cómo se hace. ¿Cómo se hace para poder articular ayuda hoy día si Chile no tiene el peso per se para hacerlo? Primero, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gloria, que tenemos que tratar de ser también el mejor compañero. Y para ser compañero ejemplar, ¿tenemos los recursos? Yo creo que los tenemos. El problema es que hay que tomar la decisión de asumir el liderazgo. ¿Por qué? Porque hay un problema humanitario que todos ustedes han descrito suficientemente. Nosotros tenemos la Alianza del Pacífico que hoy día está acéfala. La presidencia la conserva el presidente de México, López Obrador, en circunstancias que debería habérselo traspasado al Perú. Pero eso es un obstáculo tan grande como para no pedirle a los países que están directamente involucrados con el tema que nos expuso el alcalde de Arica, el corredor humanitario. Están todos, salvo Venezuela.
Claro. Pero está Perú, está Ecuador, está Colombia, estamos nosotros. Bueno, Chile tiene que ir a hablar con México, pues. ¿Para qué está el embajador de Chile en México? ¿Para qué está la Cancillería para activar las cosas? O sea, decir que no tenemos cómo. Bueno, ya aquí Mauricio Daza también da otro dato. ¿Cuántas veces hemos utilizado el recurso de hablar con los brasileños para que le pongan un poquito de atención los bolivianos a nuestros problemas y nos ayuden a resolver los problemas? Si el señor Arce es amigo de Lula, pues, y Lula es amigo nuestro. Entonces, mire, a mí la verdad que yo estoy por consagrar en la Constitución de la manera más tajante posible la responsabilidad de los servidores públicos, porque igual que todas las chilenas y chilenos, yo estoy harto de la negligencia, de la displicencia, de el que nadie se hace responsable de nada. No es verdad que no tengamos instrumentos, pues están ahí, los acabo de mencionar. Estamos muy matrizados a la cultura del encogerse de hombros. Obvio. No, esto no es problema mío, esto Es yo que no lo puedo que pasa arreglar. es que Ser esto es nombrado culpa en del un otro. cargo es como que a uno le otorguen un título nobiliario. Claro. Exactamente. No Claro. es ningún peso. Y además hay otro problema, po, que no hay un principio de responsabilidad efectiva. Y lo que ocurre es que cuando los funcionarios dejan la crema, ¿no? Paga moya, entre comillas, el Estado, si es que se genera algún tipo de responsabilidad, y a la persona no le pasa nada. La responsabilidad política en Chile es básicamente hacer una conferencia de prensa diciendo discúlpenme y que al cabo de 2 días no pase nada y sea todo igual o que lo cambien de un puesto a otro. Entonces, ese es básicamente el problema, ¿no? Responsabilidad política no existe en Chile, salvo un eufemismo, ¿no? Y mientras uno no se haga responsable de las embarradas que hace, entonces dejar la embarrada sale gratis. Sí, pero Gloria. compartiendo eso que tú estás señalando, también voy a abogar un poquito por la situación en la que se encuentran también los funcionarios públicos. Yo hoy día la verdad que no puedo dilucidar qué es lo que piensa el gobierno ni cuál es la política que se ha desarrollado en materia migratoria, porque tengo opiniones diferentes en los distintos estamentos. Hoy día ni siquiera en la misma estructura del gobierno sé qué es lo que están pensando en esta materia. Y eso impide también que el funcionario más abajo pueda tomar una decisión. Yo creo que es clave también que se den señales desde el nivel de gobierno de la decisión que se quiere tomar, para efecto también de la señal que le damos al otro país. claro, Porque ahí pero estamos en un déficit también. Sí. Solamente para aclarar, no estoy hablando de los funcionarios públicos de planta, estoy hablando de los Del liderazgo político. de los El liderazgo liderazgos políticos que Claro. se expresan en los cargos de exclusiva confianza, ¿no? Que se nombran por cada gobierno y que dirigen estas instituciones y que son los encargados de precisamente liderarlas hacia algún lugar. Sí. Y cuando uno no ve de que hay una coordinación en ese ámbito, bueno, entonces esa responsabilidad política al final no pasa, porque ese señor que estaba en ese cargo, ¿no? Va a decir, mire, lo hice muy mal, lo van a cambiar, va a aparecer como embajador al otro día, o va a aparecer como candidato a algo, Claro. al mes siguiente o al año siguiente. Ese es el tema, ¿no? Bueno, no hay que hacer cosas. Tenemos un canciller. Mira, tenemos un canciller con experiencia, tenemos un canciller que es respetado, tenemos un canciller que no es una persona aparecida en estas líneas. Yo espero que el canciller sepa que esto es parte prioritaria de la agenda que debe llevar adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay otro tema, no vaya a hacer cosas, Gonzalo, que lo terminen interpelando. Sí. Como sí ¿Ya? será interpelada la ministra del Interior, Carolina Toalla. Aquí los quiero invitar ya a cambiar de tema. ¿Por qué? El 16 de mayo va a ser interpelada la ministra del Interior por parte de la oposición, quien además adosan 12 razones para que ella sea interpelada. El Seba Castillo preparó un informe, los invito a revisarlo y conversamos. Bien, vamos a fijar esta sesión de interpelación a la señora ministra para el día 16 de mayo a las 15 horas. Con fecha y hora determinada para este día D del gobierno, por 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones, fue aprobada una interpelación contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Y es siempre porque este gobierno, ayer, hoy día y por ojalá no mañana, ha sido incapaz de conducir materias de seguridad. Y por lo tanto, solo reiterarles un punto. Las oposiciones del Congreso actuamos con responsabilidad y con firmeza para exigirle a la ministra Toá que venga a explicarle al país cuándo se van a empezar a hacer cargo del desastre que tienen en materia de seguridad. Las razones fueron presentadas por Chile Vamos, argumentando que la autoridad de la cartera dio poco apoyo a Carabineros, la inexistencia de una agenda legislativa en materia de seguridad, criterios político-partidistas a la hora de entregar recursos y una reacción tardía ante la emergencia producto de los incendios forestales durante el verano pasado.
Esto es la consecuencia de un compromiso de larga data que hemos tomado como coalición y que vamos a seguir tomando, y van a seguir habiendo hitos incluso después de las elecciones, como es evidente. Pero no solo detractores por su trabajo ha tenido la ministra. Desde el gobierno han respaldado su trabajo y destacado su gestión en materia de seguridad en medio de la crisis. Sin duda, y es evidente que esto se trata de un punto político, lo cual me parece errado, porque lo cierto es que el gobierno está haciendo lo que debe hacer en materia de seguridad pública y espera que la oposición también esté en la misma sintonía. Y desde su sector también le han dado un espaldarazo. La exministra de Salud, Elia Molina, y parte de su conglomerado político también ha manifestado su posición. Creo que ella ha hecho un trabajo increíble, con una dedicación impresionante, con una transparencia para todos los actores y sectores del país que también la ponen en un sitial muy alto. ¿Ha sido la gestión de la ministra Toá deficiente en medio de la crisis de seguridad o solo estamos frente a una discusión político-electoral previa a las elecciones del 7 de mayo? A ver, hay tres instancias en general en que el Congreso puede llamar a un ministro de Estado. Está la comisión investigadora o en una sesión, ¿cierto? La interpelación, que es la que estamos viendo, y la acusación constitucional, de la cual sí, claro, es vinculante para el cargo, ¿cierto? La interpelación en este caso no es vinculante para el cargo, no es que la ministra pueda ser destituida. Sin embargo, es una instancia importante y hay 12 razones, entre ellas, razones de la oposición, dicen, no apoya lo suficiente a Carabineros. Hay una inexistencia de una agenda legislativa y ausentismo de la ministra Toá. Hay incapacidad de frenar el explosivo avance del crimen organizado, el narcotráfico y los narcofunerales, entre otros. Gonzalo Youssef, ¿qué te parece esta interpelación que está avanzando contra la ministra Toá por parte de la oposición? Me parece un instrumento político adecuado. Creo que haber hecho una acusación constitucional a estas alturas no hubiese sido bueno para el problema que es la seguridad, pero sí hay que ponerle un parelé al gobierno, fundamentalmente porque efectivamente yo tengo una muy buena opinión personal de la ministra Toá, pero creo que ella tiene un perfil más político de buscar acuerdos. Quizás el tema de la seguridad le incomoda porque todas las personas tenemos ciertas vocaciones o ciertas cosas en que lo hacemos mejor. Entonces, creo que el pecado original de la ministra Toá es no haber podido materializar un acuerdo antidelincuencia hace unos 6, 7 u 8 meses cuando lo propuso. Allí apareció el problema de los indultos, que a lo mejor no fue culpa de ella, en fin, pero creo yo que teniendo esa capacidad de conducción política, me hubiese gustado que antes de esta crisis que ya estamos viviendo y que estamos tomando decisiones sobre la marcha, seamos sinceros también, yo soy candidato, E22 por si acaso, quinta región. Seamos sinceros, y efectivamente cuando hay elecciones se producen acciones por parte de los actores políticos y eso es parte legítima del sistema democrático. Me hubiera gustado que el tema de la seguridad se enfrentara desde una perspectiva de Estado y con un acuerdo, y creo que en ese sentido la ministra Toá no ha funcionado. Yo sé que no es culpa de ella, porque me ha tocado también personas de la, como se denominan ellos, socialismo democrático, que dicen, bueno, porque tiene que darle en el gusto a un montón de sujetos ultrones, como los llama Mauricio, y eso un poco le está cobrando, le está pasando la cuenta. Yo creo que quedó efectivamente en una situación muy incómoda, sobre todo después de la ley Naín Retamal. Yo creo que ese fue como un golpe a su credibilidad y al respeto que había logrado en la misma oposición, porque sin perjuicio que la discusión, digamos, se volvió rara porque hubo que presentar un proyecto, luego el mismo gobierno recapituló, dejó mal a algunos de sus parlamentarios, o más bien los dejó pidiendo cosas que él mismo después desautorizó. Entonces, yo creo que ese episodio, más la falta de la agenda de seguridad, le están pasando la cuenta. Pero los argumentos, Gloria, me llaman la atención. Esos son mis argumentos, perdón. Sí, no, está perfecto. No digo los argumentos de la oposición, de estas 12 razones para esta interpelación. Ineficiente destino de recursos públicos en materia de seguridad. El general Yáñez dice que nunca se había sentido tan apoyado como con este gobierno en materia de recursos. Inexplicable y opaco pago de pensiones a víctimas del estallido. ¿Qué piensas tú? En el momento en el que estamos viviendo, ¿es la mejor herramienta, es necesario o corresponde interpelar a la ministra del Interior? Yo quiero distinguir el momento del instrumento. Ya. El instrumento me parece nefasto. Yo creo que este instrumento hay que eliminarlo definitivamente. Mira. Porque no conduce a nada, no tiene ninguna sanción. Si yo quiero pedirle cuenta a un ministro, tengo la comisión
y que lo puedo citar toda la semana si quiero para que me rinda cuenta y me diga específicamente qué es lo que quiere o qué es lo que yo necesito saber o qué es lo que necesito que mejore. Eso con las personas que técnicamente están viendo los temas sobre los cuales hay que decidir. Si es un tema más profundo, será la comisión investigadora y si lo hace su gestión es funesta, entonces será la acusación constitucional. Pero la interpelación es un instrumento que ni chiste ni limonada, no sirve de mucho. Se usa mucho para la cosa electoral. Es un tema político y nos llenamos de interpelaciones cuando estamos en momentos políticos. Y en segundo lugar, yo creo que también es injusto y las razones por las cuales se está pidiendo también son injustas. Hoy día no es el momento para que estemos generando este tipo de discusiones o tratando de abatir a la autoridad en el proceso. Yo creo que hay que entender que hoy día nos tenemos que centrar en el problema y que todos tenemos que colaborar para la resolución. Entonces creo que ayuda muy poco en la resolución una interpelación en este minuto y sobre todo con los fundamentos que yo creo que están muy pobres para el proceso. ¿Qué te parece, Marcelo, la interpelación de Chile Vamos o Chile Seguro, Renovación Nacional, Evópolis y la UDI, para que quede claro? Yo creo que le pusieron la pelota en el penal a la ministra Toá. Porque, por ejemplo, la primera razón... que no se ha preocupado de la seguridad pública. No apoya lo suficiente a Carabineros. Sí, pero ella lo puede mostrar con cifras con la última ley de presupuesto. Lo puede mostrar con una exposición de la entrega de los vehículos policiales, de los equipamientos adicionales a raíz de los asesinatos. O sea, respuesta obtenida y respaldada. O sea, puede terminar siendo un autogol. Obvio, además, en lo que no respalda Carabineros, poner la declaración del señor Yáñez, no tiene para qué contestarlo ella. Otra pregunta... Pero esa declaración la hizo después que lo habían retado y le habían tirado la oreja. No, la hizo antes, la hizo antes. Otra cosa es que se informe de tiempo, pero la hizo antes. Y bueno, yo me alegro de que le hagan esta interpelación, pero en todo caso quiero decir que la encuentro muy injusta, porque Carolina Toá se ha dejado absorber por casi un único tema en la jefatura del gabinete, que es el tema de la seguridad. Seguridad, sí. Usted busque registro, las opiniones de Carolina Toá sobre el acuerdo de libre comercio con Europa, o con el TPP-11, claro. o con... Nada, el jefe de gabinete está convertido en el policía mayor, claro, en el sheriff del condado. Es básicamente ministra de Seguridad. Y ha ejercido el cargo. A mí la gente me dice, a mí me gusta la señora Carolina Toá porque tiene carácter y no se deja amilanar y enfrenta las cosas. Ahora, es bien curioso esto. ¿Por qué? Porque Carolina Toá y Monsalve, bueno, ahora Carolina Toá decayó un poco, pero los dos principales encargados de la represión son la gente más popular del gobierno. ¿Dónde se ha visto eso en el planeta? Que el encargado de la represión es el más popular. ¿Será que no son tan decidiosos en el cumplimiento de su tarea y la gente les reconoce? ¿Lo valora? Que están, obvio. Y eso no lo dice Chilling, lo dicen las encuestas. Claro. O estamos muy superados. A ver, primero, yo creo que hay, sí, lo primero que hay que decir que esto no es una cuestión de justicia e injusticia, esto es política pura y dura. Cuando interpelaron al ministro Chadwick y lo acusaron constitucionalmente, tampoco fue justo. Ya, pero fue una medida política. Y la política se hace haciendo política. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que no responde a un problema, tú fijas el objetivo en aquella persona que tiene legalmente esa responsabilidad. Marcelo, y con justa razón y con lealtad además que se le valora, la defiende y dice, no, es que en realidad se ha preocupado de la seguridad más que nadie. Bueno, digamos también, para ser justos, que si se ha preocupado de la seguridad es porque en esta campaña de 2 meses han asesinado a 3 carabineros, porque aparecieron unos cráneos en un maletín, porque aparecieron 3 muertos. ¿Y esos crímenes quedaron porque aparecieron impunes? 3 muertos. ¿Esos crímenes quedaron impunes? El de la carretera, los 3 ejecutados. Del suboficial Palma, una buena parte están detenidos y procesados. Sí, pero entonces, es que ese no es el punto. Lo que te quiero decir yo que crear lo que te quiero decir yo, y si me dejas terminar, después lo podemos. Y de que el Estado en Chile no existe, yo no lo puedo compartir. No, lo que te quiero decir yo es que si se ha preocupado de la seguridad es porque está la grande, no porque le haya gustado, si para ella le incomoda el tema, como le incomoda a todos los ministros del Interior, si ningún ministro quiere ser sheriff, como tú decías, porque por de pronto es impopular. Entonces yo haría ese matiz con respecto a lo que dice Marcelo. A ver, Mauricio Daza. A ver, varios temas. Esto da cuenta de la necesidad de tener un ministerio de seguridad pública que sea aparte del Ministerio del Interior, porque el tema de seguridad pública debe ser un tema eminentemente técnico
y el Ministerio del Interior es un cargo eminentemente político. Y si usted mezcla los dos, obviamente el elemento eminentemente político, ¿no?, es el que resulta más relevante para elegir a la persona que esté a cargo de esa cartera. Y Carolina Toá tiene ese perfil, pero obviamente le estalló en la cara la crisis de seguridad que se instaló, ¿no?, muy fuertemente a partir de un conjunto de hechos puntuales, nos gusta o no, así ocurrió, y no solamente el gobierno, yo diría que en general, ¿no?, la política no estaba preparado para esto, ¿no? Y por eso es que tenemos todos estos planes, todos estos anuncios, que son grandes titulares, pero poca carne, ¿no?, en cuanto a la bajada. Se siente un poco de improvisación. Ahora, respecto del instrumento de interpelación, yo estoy en contra de lo que dice Gloria, yo creo que es un gran instrumento en una democracia. ¿Sí? En una democracia donde además tenemos un régimen presidencial que hiperconcentra el poder. Entonces los parlamentarios, ¿no?, pueden y deben poder fiscalizar, y para eso es muy importante que no solamente sea citada una comisión donde los 155 diputados, hay 15 diputados, no, que vaya a la sala a responder respecto a distintos temas. Yo creo que también hay que quitarle, ¿no?, yo diría, drama a las interpelaciones. Las interpelaciones debiese ser un ejercicio normal, habitual, ¿no?, que no generase todo este tipo de resquemores, ¿no?, y dobles interpretaciones. Y también yo creo que es una gran oportunidad para el interpelado para poder dar cuenta del trabajo que se hace, ¿no? Y en este sentido, Carolina Toá ha tenido que enfrentar, como lo que son los ministros, el fusible del presidente de la República respecto a temas que son complicados, ha tenido que enfrentar casi todo el peso de esta crisis de seguridad, y creo que en ese ámbito ella va a poder exponer muchas cosas, ¿no?, de aquellas que se le están objetando. Pero además da risa también, estamos de acuerdo, esto es política, bueno, también políticamente da un poco de risa que Chile Vamos diga, oiga, ¿sabe qué? Es que yo le acuso a usted de que no apoya lo suficientemente a Carabineros, cuando los principales dirigentes de Chile Vamos, cuando tienen que ir a declarar como imputados en causas criminales, lo primero que dicen es que todo esto es culpa de Carabineros. Piñera, Chadwick, ahora la señora Martorell, que fueron a declarar en distintas causas criminales, no le dijeron, a ver, estamos investigando su responsabilidad, ¿usted es responsable? No, yo no tengo idea, es Carabineros. Hasta ahí nomás llega el apoyo, ¿no? Entonces también acá hay mucho, digamos, de hipocresía. Y bueno, ojalá que finalmente, más allá de estas disputas políticas, se pueda avanzar para tener medidas que sean concretas y eficaces y que sirvan para lo que a todos nos interesa, ¿no?, que son resultados concretos en la lucha contra la delincuencia. Profesor Youssef. No, estaba muy de acuerdo cuando empezó a hablar Mauricio, pero al final no tanto, no, cambiar la cara no, porque también entiendo que es parte de la política criticar al que lo hizo antes. Yo creo que esa crítica es injusta porque lo que están diciendo cuando los citan a declarar es que ellos nunca han dado instrucciones de, como aquí se sostuvo que habían 400 mutilados oculares, después fui a otro programa, habían 100. Al final hay dos casos conocidos. Y de esos dos casos conocidos... Usted insiste con aquello... pero si llevo 2 meses con lo mismo y nadie me ha refutado. No, yo te refuto, Gonzalo. Vamos. Te refuto porque pero déjame terminar de responderte un poco lo que decías del presidente Piñera. Entonces, lo que han hecho ellos es ir a declarar y decir, mire, nosotros no le hemos dado instrucciones a nadie. Pero pasó esto. Bueno, pasó eso. Eso es... Yo creo que el problema es que tenemos una fiscal como la fiscal Chong, que sigue persiguiendo a quien no corresponde, y son los mismos que acusaron a Carabineros y que después se han comido todas las absoluciones. La fiscal Chong, ¿no?, es una muy buena fiscal, no, muy te equivocas, es la no sé, hasta donde yo sé, que yo conozco, es la única que ha obtenido una condena una causa por corrupción en un caso grave como Corpesca. Los otros fiscales se hicieron los lindos, miraron para el lado haciéndole caso a otros. Estoy criticándola por su rol en el estallido social. Antes no estoy mencionando nada, digamos. A ver, perdóname, ella no elige sus causas, pues. O sea, ya le asignan las causas. Te aseguro que si tienen causas, perdóname, pero si tienen causas donde una persona llega y le imputa a personal policial la comisión de determinado delito, ¿qué es lo que tiene que hacer un fiscal? Tomar la decisión razonable, que es absolver al policía que claramente no hizo nada. Tiene que investigar. Pero a ver, acá la idea es decir, no, es que lo que pasa es que el presidente Piñera, Chadwick, no, o la señora Martorell simplemente dijeron yo no di ninguna instrucción a Carabineros. ¡No!
Le echaban la culpa, entre otras cosas, que no tenían inteligencia policial suficiente, que no tenían idea cómo ellos operaban en la práctica. O sea, le echaron la culpa completa a todo lo que hizo Carabineros y ellos se desentienden. Eso es apoyar a la institución. Es re fácil salir públicamente a hacerlo, ¿no? Diciendo muchas cosas, pero en el momento los que hubo decir, ¿sabe qué? Sí, yo soy presidente de la República, me hago responsable. Piñera incluso dijo en su declaración que habían a lo menos 2 casos de violación de derechos humanos. Fíjese, un gran avance en todo caso. ¿Él asume una responsabilidad? No, todo Carabinero. Entonces, claro, hay harto de hipocresía en esta citación por no apoyar suficientemente a Carabineros. Pero más allá de eso... Para consignar aquello, sí. Piñera reitera ante fiscal Chong el grave problema de que el sistema de inteligencia no funcione. Solo para terminar, Eduardo, sí, Mauricio, el punto es que en cualquier caso me parece bien que se interpele no solamente a los ministros de este gobierno, sino a cualquier ministro en cualquier situación, porque la Cámara de Diputados de una buena vez tiene que tener los instrumentos para poder ejercer una fiscalización real respecto a los actos del Ejecutivo. Oye, yo no quiero pasar por alto el tema de las lesiones oculares que Gonzalo Youssef planteó en el programa en reiteradas oportunidades. ¿Te puedo dar un argumento? Pero déjame, mira, yo te voy a escuchar, Mauricio. Si tú pierdes un ojo... Pero Gonzalo, yo te he escuchado. Ya, perdón, Eduardo, muy corto. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, son 405 las personas con lesiones oculares que han sido atendidas en planes del Ministerio de Salud. Y tú me dices que son 2. Hay 2 personas mutiladas ocularmente. Gatica y la senadora Campillay son las personas lesionadas. Pero te lo digo tan sencillo como que si tú sufres la pérdida de un ojo o de la vista, que sería lo más dramático, tú demandas al fisco y te ganas 200, 300 millones de pesos, como pasó con Gatica y con la senadora Campillay. Si alguien hubiese perdido un ojo o los 2 ojos en el contexto de ataques de Carabineros, esa persona hubiera demandado al fisco en 3 años. No hay demanda. Y te aseguro que, mira, esos ojos no son pérdidas oculares. En Chile hay 2 casos oculares comprobados por sentencia. Ya. Lo dije hace un mes en este programa. De lesión y mutilación. Sí, pues eso es lo que estamos viendo. Lesiones oculares. Sí, pues gente que ha perdido un ojo o que ha perdido los 2 ojos. De eso hay 2 casos. Y te lo reitero, lo dije hace 2 meses y nadie me ha desmentido. Sí, fui a un programa... y respecto de los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, esos son datos que se construyen sobre el testimonio de las personas que llegaban, que les llegó una piedra y decían, por indicación de las mismas personas que los asistían, que las lesiones se las había producido Carabineros. Pero no hubo ninguna condena, ni siquiera una investigación penal de eso. Ahora, entonces, Gonzalo, que no habiendo tantos condena, abogados preocupados de los derechos humanos, ¿cómo es que ninguna de esas causas prosperó? Entonces son pésimos. Perdón, yo no soy abogado, pero que no existe una condena. No, si sé que no eres abogado. No significa que la situación no haya existido, perdóname. Y decir que no hay... Pero tampoco tú puedes asumir, pero la presunción contraria de 400 casos tampoco la puedes asumir y es mucho más alejana de la realidad. Marcelo Chilín, ¿qué te parece lo que plantea Gonzalo Youssef? Bueno, él fue director de la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, y estoy seguro que una persona que está a cargo de eso sabe cómo buscar... No, pero yo no estuve a cargo cuando pasó esto, Marcelo, yo estuve hasta el 2014, no confundan las cosas, digamos, esto pasó en 2019. No pelees con molinos de viento, no te voy a responsabilizar de nada. Quería clarificar eso, Lo que estoy Marcelo. diciendo es que él, como director, seguramente estaba capacitado para buscar distintos cursos de acción que le permitan confirmar o desechar una información. Y aquí es muy práctico, él no quiere ir al Instituto de Derechos Humanos porque no le da confianza, no tiene cómo recurrir directamente con las personas que se consideran afectadas, pero hay un tercero que podría opinar, pues, que son los servicios de salud donde se atendieron estas personas. Claro. Y ahí va a sacar... La hoja de atención rama, no dicen nada las hojas de atención rama, dice lo que dice, le preguntan a la persona y anotan un papel, eso no es información. El problema de Gonzalo Youssef es que cae derechamente, y eso es lo preocupante de que él ha estado instalando a poquito todo este tema. El me enorgullezco en defender a Carabineros respecto... Eso no es negacionismo. Negacionismo hay respecto de los homicidios. Negar algo respecto de lo cual hay mucha evidencia de que sucedió. ¿Dónde está la evidencia, Mauricio? A ver, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por eso te rechazaron tu constitución. Informes de Naciones Unidas, por eso te rechazaron tu informes de ONG internacionales. Puras burocracias izquierdistas, Mauricio. Puras burocracias de izquierda. Ya, cuando haya una sentencia me la trae. Y yo me vengo aquí mismo a desmentirlo. Porque para Gonzalo Youssef va a haber víctimas 8 años. Solamente si es que hay una sentencia
ejecutoriada en una causa civil O donde penal. estas personas, O penal, te estoy no, que lo abriendo la único que posibilidad. quieren es obtener dinero del fisco porque perdieron un ojo. Mire, esta gente establezca la responsabilidad y el pago de una indemnización. ¿Sabe cuánto demora una acción civil en Chile? 3 años. 3 años. Este señor no litiga. Es que tú 10 eres muy años. lento, tú eres muy Si es que lento usted como abogado, establece, como no, usted no litiga. Bueno, pero no hay que ninguna traigan- causa que dure 3 años. Que Pero al traigan el final- resultado antes del 7 de mayo. A ver, Que el traigan negacionismo, resultado. el negacionismo de violación de derechos humanos. En Chile el 73 en adelante, el año del estallido social, el 2019, ¿Me vas a dejar en defenderme? Chile o en Alemania, en el Holocausto, es igual de reprochable, y eso es lo que están haciendo ahora, tratando de negar una realidad evidente. Quiero escuchar a Gonzalo Youssef, vas a poder replicar, Gonzalo, calma, tranquilidad. Quiero escuchar a Gloria, solo quiero agregar que el Programa Integral de Reparación Ocular, PIRO, del Ministerio de Salud, trata a quienes sufren las lesiones en sus ojos durante las manifestaciones de octubre de 2019. Pero esa es la gente que le entró gas lacrimógeno, pues Eduardo, estamos hablando de gente que perdió un ojo, córtala con las payasadas. Por favor, pero estoy hablando de personas lesionadas ocularmente. Ya que le entró gas estoy diciendo que todos lacrimógeno han y que perdido se le la vista. irritaron los ojos. No Eso estoy es diciendo lesión que han perdido la ocular. vista. ¿Cómo va a ser Gloria, esto, no? por favor, Sí, te no, escucho. la verdad que la discusión... Pero la no me vas a dejar absolutamente- contestar. Sí, ya te dije Ah, que ya. vas a poder responder, hombre, tranquilidad. Perdón. La discusión la encuentro absolutamente bizantina porque hay datos oficiales que respaldan que efectivamente hay gente que sufrió lesiones oculares y eso está respaldado no solamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que también por los organismos de salud. Yo creo que esta discusión está absolutamente de más porque son hechos que están establecidos por organismos públicos. Aquí la pregunta o el tema no es a quién responsabilizamos, sino cómo estas situaciones nunca más vuelven a ocurrir. Y yo creo que no es bueno lo que tú estás haciendo porque esta política de negar hechos que están respaldados, pero te lo hace muy mal. Tú pretendes ser autoridad nuevamente, pretendes ejercer un cargo público y creo que me parece grave que tú hagas eso. La verdad que no comparto esta forma de actuar. Mira, nuevamente me encuentro con un panel de centro-izquierda que tiene una opinión legítima respecto de los problemas, pero no hagamos creer que esto es lo que pasó, porque eso no ha pasado. Es que- La idea, déjame terminar con Mauricio, la idea de que Carabineros salió a dispararle a los ojos a las personas es mentira. Víctimas de mutilación ocular en Chile, establecido sea por sentencia penal o siquiera que haya una demanda civil, no te estoy diciendo sentencia terminada, solo 2. Estamos Todo lo demás, hablando- a ver, pero déjame terminar. estamos- tú estás Todo lo- poniendo ellos cosas que son nadie ha 3, dicho. Eduardo, ¿me vas a dejar Nadie ha contestar? dicho Ellos son Termine 3. tranquilo. Ellos, quienes sostienen esta tesis, son los que tienen que demostrar las cosas. Existe algo que se llama el principio del empirismo, existe algo en el derecho que se llama la presunción de inocencia. Todo lo demás es bla, bla. Si tú dices daño ocular porque la hoja rama dice, cuando yo iba a una manifestación, si me llegaban gases lacrimógenos, tenía, en términos de una hoja de rama de atención, daño ocular, obviamente leve. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahora termino. Ah, ya. ¿Cómo vamos a comparar el Holocausto, donde metieron en hornos a 5,5 millones de personas por ser judíos, 300.000 por ser gitanos y 300.000 por ser homosexuales, que llegaban en unos trenes, en unos hornos? Eso pasó en este planeta de 1941 a 1945. Negar eso es una barbaridad y un despropósito. Negar lo que pasó en Chile a propósito de la violación de los derechos humanos en el gobierno militar es una barbaridad y un despropósito. Y negarlo en el nada estallido social más también es un lejos. No, despropósito. pero déjame terminar a mí el argumento. Ya termine, hombre. Y negar y comparar eso, que son violaciones de los derechos humanos atroces, como esos dirigentes sindicales que sacaron de sus casas y que los fusilaron, eso, compararlo con personas que llegaron al hospital a decir que les había llegado algo en los ojos y que no es verdad porque no hay hojas rama con resultados de atención grave, eso me parece relativizar los derechos humanos, confundir las violaciones inhumanas, graves, con los accidentes que se producen cuando carabineros eran atacados por manifestantes Gonzalo, violentos y sufrían daño. esto, Con eso termino, creer que Eduardo, esto y es te una- agradezco haberme dado la No, pero palabra. no hay problema. El señor Youssef puede tener las opiniones que quiera. Puede Gracias. tener sus propias Puta, pensé opiniones, que no podía pero tener no opiniones. puede ¿Cómo no tener va a poder opinar? sus propios hechos. Sí. Y ese es todo el tema del negacionismo. ¿No? Construir una realidad a partir de la mentira, Pero si la mentira es decir negando que hay lo verdadero cientos de o víctimas afirmando de lo falso. mutilación ocular. Y lo que ocurrió tiene que ver con hechos en una realidad que compartimos.
Y en esa realidad material que compartimos, Mauricio, hubo personas que perdieron sus globos oculares en el contexto del estallido social. Las responsabilidades se verán después, pero decir que ese hecho no ocurrió a partir de simplemente negar la evidencia que ha sido señalada por órganos del Estado de Chile y ratificada por organismos internacionales es negacionismo. Más allá de la entidad, puede ser un negacionismo chiquito o un negacionismo grande. Negacionismo grande, holocausto, negacionismo chiquito, para el señor Youssef, el tema del estallido social. Es negacionismo igual y es un atentado en contra de la democracia. Muy bien. Cerrada la conversación. Necesito que... Solo una... No, pero me van a seguir dando y yo no puedo responder. Necesito cambiar de tema y avanzar, porque si no, aquí no va a haber punto de encuentro en nada. Entonces yo no voy a poder que decir aquí nada. nadie está culpando a las instituciones policiales del tema de las responsabilidades, como hoy lo ha dicho Mauricio, se verán en caso a caso en su momento. Pero lo que no se puede negar es que está la gente con las lesiones y que el informe establece las cifras. Solo eso voy a decir. Muy bien. Avancemos. Hablemos de inteligencia. ¿Hay inteligencia en Chile? ¿Cómo está la inteligencia en nuestro país? ¿Quién maneja la inteligencia? ¿Qué dice el proyecto de ley del gobierno respecto de reformar la inteligencia en el país? Todo lo explica Mauricio Daza en Tiempo de Daza. Muy bien, esta inconfundible cortina dice que viene Tiempo de Daza. ¿Y qué es lo que vamos a explicar ahora? Es básicamente el proyecto que establece un sistema de inteligencia, fortalece más que establecerlo y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Dentro de las medidas que el gobierno anunció, de las varias, se encontraba priorizar 31 proyectos de ley que estaban en discusión en el Congreso y mandar otro conjunto de proyectos al Parlamento dentro de un plazo que partía en tiempo inmediato y terminaba antes de finales de este año. Dentro de un plazo de 150 días se comprometió el gobierno a sacar este proyecto que se encuentra en segundo trámite en la Cámara de Diputados, o sea, ya estaría bien avanzado, ya pasó el Senado. ¿Qué es lo que establece? Un nuevo diseño en los órganos de inteligencia del Estado, que son precisamente aquellos que están a cargo, y lo vamos a profundizar, acá tenemos 2 personas que estuvieron a cargo de las instituciones precisamente que desde el gobierno organizaban y realizaban labores de inteligencia. ¿De qué se trata? Pero tenemos una gráfica que explica más o menos cuál es el monito que tiene este proyecto. El nuevo sistema parte con el presidente de la República, va a haber un consejo asesor donde va a estar el secretario ejecutivo, que es el subsecretario del Interior. Y se va a coordinar con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa y la Secretaría Nacional de Inteligencia, que además se establece y se rediseña a partir de este proyecto. Hacia abajo está el presidente de la República, de nuevo, que es donde se centra toda esta nueva institucionalidad, y baja hacia el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Es interesante porque está paralelamente la discusión de tener un Ministerio de Seguridad Pública, aparte del Ministerio de Interior, y se supone, y eso es lo más curioso, de que va a salir antes de este proyecto, ¿no? Pero ese es el diseño. Bueno, después entonces del Ministerio del Interior y Seguridad Pública va a depender esta Secretaría Nacional de Inteligencia. Y un poquito aparte, no se sabe muy bien cómo va a conversar esta rama del Ejecutivo. Se va a establecer un comité de inteligencia que es presidido por el secretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia y que va a reunir a las direcciones de jefatura de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, además de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, que a su vez va a tener a su cargo a la UAF, a la GENCHI, a Aduanas y al Servicio de Impuestos Internos. Paralelamente, esto lo hemos conversado en varios episodios, paralelamente va a estar la Dirección de Inteligencia de la Defensa del Estado Mayor Conjunto y paralelamente los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Este es el diseño de lo que se pretende sea la nueva estructura y organización de los órganos de inteligencia, y el fin que está detrás es que exista una operación coordinada entre todos estos órganos y que además también, cosa que se ve difícil, que no es por ley, yo creo que es por más bien cultura institucional, puedan compartir ciertos ámbitos de información y también hacer un control cruzado, obviamente, respecto de la labor de cada una de estas agencias. Marcelo Chil, ¿qué le pareció esta reestructuración de la inteligencia nacional que propone el gobierno? Eduardo, no me pida que opine como un experto porque no lo soy. Ya. Yo fui una respuesta de emergencia a una situación de emergencia, el incremento de la violencia política,
la continuidad del accionar de los grupos armados que ponían en riesgo la transición, y yo fui a que esto se acabara, además con la expresa instrucción del presidente Elwin, con pleno respeto a los derechos humanos y las libertades y garantías individuales. Nos demoramos 1 año y medio con la colaboración de don Mario Fernández y de Jorge Burgos. No hay reclamos respecto de exceso o violencia por parte del Estado ni nada en ningún tribunal de Chile ni del mundo. Pero sobre lo que nos ilustra Mauricio Daza, que le agradezco porque me ayudó a comprender un proyecto que yo estuve en algunas partes de ensalada, la tramitación. Quiero decir lo siguiente, aquí lo más importante es la coordinación y la obligación de las instituciones coordinadas a someterse a la coordinación. Sí. Porque no basta con decir, va a coordinar. Bueno, algún día Mauricio Daza estará en el Ejecutivo y se va a dar cuenta in situ. Difícil, don Marcelo. Bueno, pero se va a dar cuenta in situ que todas estas reuniones de coordinación son puras mentiras. Nadie cuenta nada. Todos se guardan para sí el tesoro que tienen, servicios de inteligencia. El tesoro que tienen guardado. ¿Y cómo se hace la coordinación efectiva? Muy simple. A ver. Todas estas instituciones que mencionó Mauricio son financiadas con la Ley de Presupuesto de la Nación. Así es. Y cada una de ellas, en su actividad, tiene que contemplar los recursos para realizar su propia reunión de información, procesamiento de la misma, digestión y traducción en información de inteligencia. Esa parte del presupuesto que piden las Fuerzas Armadas, las policías de carabineros, investigaciones o las otras dependencias del Estado que fueron mencionadas ahí, tienen que ser visadas por el coordinador. Y si no son visadas por el coordinador, no están en la ley de presupuesto. Por la sencilla razón de que el que pone la plata pone la música. Claro. Si esto es más viejo que el hilo negro, no estamos inventando nada nuevo. Entonces a mí, Mauricio, lo que me falta es cuál es la herramienta del coordinador para hacer que este inteligente sistema de inteligencia funcione. Gloria, ¿te hace sentido la falta de este coordinador? ¿Quién va a ir el coordinador o coordinadora de todo este plan que nos presenta el gobierno a través de la verdad que se ve muy Mauricio? bonito, por supuesto, siempre Mauricio clarísimo en la explicación. Ahora, a mí me salta la duda de cómo va a funcionar, porque nuevamente lo que hicimos, para dejar contento a todos, es mantener las micro superestructuras que cada institución tenía. Las Fuerzas Armadas mantienen la suya, la Policía mantiene la suya, los distintos organismos la suya, y está este coordinador. Y yo creo que la verdad que cuando hay muchas superestructuras, la coordinación se hace muy difícil. Yo creo que ahí hay un tema pendiente. Ahora, entendiendo que además tenemos múltiples tipos de instituciones aquí que combinar. Tenemos instituciones que tienen estamentos completamente distintos. La Fuerza Armada, normas completamente distintos, civiles, la estructura pública, otra. Yo no sé, Mauricio, y ahí te aprovecho a consultar, si esta estructura de este supercoordinador se va a mantener dentro de la estructura de funcionario público, porque esa fue una de las discusiones que se dio en algún minuto, porque en algún momento cuando yo vi el anteproyecto de esto que se presentaba, sí, figuraba con Código del Trabajo, una cosa que me parecía rarísima, cómo lo vamos a mantener a él afuera del sistema y todo el resto rinde cuenta, así que ahí no sé cómo quedó. Ya, así que Mauricio podrá responder. Te quiero mostrar los tipos de inteligencia o las diferentes inteligencias que hay en nuestro país. Mire, Sistema Nacional de Inteligencia. Tenemos la inteligencia, por supuesto, del Ejército, ¿cierto? La DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército. Luego, la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, la famosa DIPOLCAR. La Dirección de Inteligencia de la Armada, ¿cierto? La DIRINTA. La Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, la DIFA. La Jefatura de Inteligencia Policial de la PDI y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, que está ahí arriba a la derecha, y además de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, de la cual Gonzalo fue director. Quiero la respuesta, Mauricio, que queda ahí en el tintero, ¿cierto? En un asterisco. Pero tú, Gonzalo, como un hombre que sí tuvo la experiencia de dirigir la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿qué te parece lo que han planteado el gobierno en este proyecto de ley? ¿Te hace sentido? Sí. ¿Está bien? ¿Qué te falta? Yo creo que primero hay un tema, me parece bien, digamos, que se avance en una regulación más robusta y que deje a todos contentos. Yo creo que eso ya en sí es un avance. Pero me parece que luchar en contra de el natural celo que mencionaba Marcelo respecto de los organismos de inteligencia. Los organismos de inteligencia no colaboran con información y eso lo hacen porque cuando tú le pasas la información a otro estás poniendo en riesgo tu fuente. Si yo sé que tú sabes algo raro, me voy a poner a buscar de dónde la saqué. Entonces, ese es un celo que es difícil de superar. Creo yo que la coordinación se debe dar
a nivel de objetivos. Es el Poder Ejecutivo, la autoridad civil, la que tiene que fijarle los objetivos a las distintas instituciones. Y así me gusta un sistema, digamos, en que el Poder Civil, por decirlo de algún modo, en relación con la función de inteligencia, se maneje a un nivel de análisis también. También yo creo que no hay una definición, por lo menos respecto de lo que resumió Mauricio, no sé cómo avanzará en ese tema, pero también hay una definición inicial que yo creo que es clave. Vamos a tener una agencia de análisis, como es la que está existiendo en la actualidad, con analistas, no sé, con sociólogos, con periodistas, con personas de las humanidades que se hacen cargo de determinados temas y producen una información a partir de fuentes cerradas, o vamos a tener una agencia operativa como el Mossad o como el, no sé. Entonces, con agentes. Con agentes y con formación de agentes. Yo creo que ahí hay una primera definición. Yo me inclino por lo primero, creo que hay que mantenerse en el nivel de abstracción y no meterse en la calle. La calle hoy en día es complicado, no vamos a estar 10 años creando una agencia de inteligencia y terminan en nuestro continente, por desgracia, metidas en temas políticos, espiando parlamentarios. Entonces creo yo que hay que fortalecer el nivel de coordinación a nivel de objetivo. Y hay otro tema que queda fuera y que se mencionaba acá, el tema de la carrera funcionaria. Para tener mejor inteligencia, claro, la ley es algo, digamos, pero lo importante es tener un buen organismo que haga inteligencia. Y allí, que cada vez que asume un nuevo gobierno cambien las personas, es evidente que es una debilidad. Y eso es lo que ha pasado. Claro. Entonces creo yo que ahí habría que avanzar hacia funcionarios profesionales de la inteligencia y que a su vez tuviesen una preocupación por lo mismo, por ser profesionales respecto a los temas de Estado y no que terminemos con una inteligencia a lo tropical, como ha pasado en el resto del continente, peligroso, que terminan metidos cada 5 años en un escándalo. Gloria tiene cosas por decir. Falta la respuesta de Mauricio. A la vuelta de la pausa comercial, seguimos haciendo Tiempos Violentos aquí en las pantallas de Vía X.